esta semana se celebró el Día Internacional de la Hipertensión y obviamente muchos factores como por ejemplo el sobrepeso, ¿no? Es hoy día un enemigo muy importante que obviamente pues va a traer complicaciones en la salud y muchas personas no saben que sufren de hipertensión arterial. A veces vamos pues a una evaluación, ¿no? Pero quizás pues de repente por ahí te puede venir de la noche a la mañana alguna descompensación y obviamente no sabes a qué se debe. Y puede ser que de repente tu presión esté elevada. Para eso hemos invitado pues el día de hoy al doctor Manuel Adriancén. Él es exdirector del Instituto Nacional Cardiovascular y vamos a hablar pues acerca de la hipertensión. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchos peruanos hoy en día sufren de hipertensión arterial y obviamente pues tiene que ver o está relacionado con el tema del sobrepeso. Sí, exacto. Ha habido un perfil epidemiológico en el Perú. Hasta el año 2006, las principales enfermedades, las que causaban mayor daño a la salud de los peruanos, eran las enfermedades infecciosas. Pero a partir del 2006, esas fueron las llamadas enfermedades transmisibles. A partir del 2006 ya han evolucionado y la mayor carga de enfermedad está dada por las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales una de las más importantes y que ocupa los primeros lugares son las enfermedades cardiovasculares, en donde está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial está estrechamente ligada con el sobrepeso, estrechamente ligada con la ingestión de sal, y también lo que usted dice es correcto. La inmensa mayoría de pacientes que son ya hipertensos no lo saben. El 70%, entre 60 y 70% de los pacientes que tienen hipertensión arterial desconocen que la tienen. ¿Qué porcentaje de la población sufre de hipertensión arterial? Si es que podemos darle a... Claro, se han hecho estudios, ¿no? Y aproximadamente se está hablando alrededor de un 20%, entre un 20 y 30% que está, dependiendo del área de la zona, mire usted. Y de la edad también, ¿no? Y de la edad también, Ya. por supuesto, mayores de 40 años. Y también en las zonas costeras, la costa tiene mayor prevalencia de hipertensión arterial. Y dentro del Perú, con datos del Ministerio de Salud, tenemos que las regiones en donde hay mayor cantidad de hipertensos es el Callao y es Tumbes. Y eso... Está relacionado directamente con el consumo de sal o está relacionado con la cantidad de pacientes con sobrepeso o obesidad. Por ejemplo, en Tumbes ya hay datos sobre la cantidad de mujeres en edad fértil con sobrepeso o obesidad. Y es una región pequeña. Es pequeña, no tiene por muchos eso habitantes. es proporcionalmente no es la región en donde mayor tasa de hipertensión arterial existe. Ahora, la recomendación es que todas las personas mayores de 40 años se hagan una evaluación. Totalmente. ¿Cómo podría descartar si eres hipertenso? Mire, lo más simple es el tensiómetro, que inclusive pueden medirse la presión ellos mismos sin necesidad de ir al médico. Y lo pueden solicitar también en algunas boticas, farmacias, también puede ir, hay muchas también. campañas en los mercados también, ¿no? Y se pueden evaluar puede, totalmente gratis. Puede por ahí tener ya una sospecha de que tiene la presión alta, que creo que es lo principal, tener la sospecha de que uno está con la presión arterial elevada, aunque como le digo, el 70% no lo saben, pero lo que se acaba de decir es, todas aquellas personas, yo diría mayor de 30 años, deberían hacerse un chequeo de presión arterial. Y más aún, si tienen sobrepeso y saben que son consumidores de sal, obviamente hacerse una evaluación. La comida en el Perú es muy salada, eso es cierto, y de eso depende mucho el sabor mismo de la comida. Entonces, ese consumo de sal que es tan elevado promueve que se produzca la hipertensión arterial. Pero para dejar las cosas un poco más claras, está bien, cada uno puede tomarse la presión arterial y sospechar, claro, pero esa no es la regla estándar que está promovida por las principales asociaciones de cardiología en el mundo. La regla es hacerse un mapa. El mapa es una medida de la presión arterial durante 24 horas y allí se ve si es que el paciente está con hipertensión. Recientemente ha cambiado los valores para considerar hipertensión. La Asociación Americana de Cardiología
ha sacado nuevos criterios desde el fines del 2017, en las cuales la presión normal es menor de 120 y menor de 80. Eso es presión normal. Entre 120 la sistólica y 129 es una presión arterial elevada. Y todavía la diastólica sigue siendo menor de 80. Pero ya entre 120 y 129 ya se considera un estado prehipertensivo. Sí, pero siempre y cuando sea constante o porque puede haber un tema emocional. Esa también, es una excelente pregunta. Ya. Por eso es que se hace el mapa. Okay. Por eso es que se hace el mapa. El mapa es una evaluación de la presión arterial en 24 horas. En 24 horas más o menos se hace una medición, el número de mediciones que hace el mapa es entre 50 y 60 veces durante 24 horas. El mapa es siglas en inglés que es para medir la presión arterial. Es un tensiómetro que tiene una bombita que solito toma la presión arterial y la registra en una tarjeta electrónica. Esa tarjeta, después de las 24 horas que llegue el paciente, se le retira, se mete en una computadora y sale el estudio completo de las casi 50 o 60 medidas de presión arterial que se ha hecho durante el día. De eso se saca la conclusión. Si el 20% de las medidas están por encima de los valores establecidos, a ese paciente se le considera hipertenso. Ahí ya se evita que de repente porque fue al médico se puso un poco tenso o que estaba en algún... No, ahí ya eso es mucho más concreto, eso da un diagnóstico mucho más preciso. Voy a reiterar algunas de las características de un paciente que podría ser hipertenso. El sobrepeso, señores, si usted tiene sobrepeso, si usted es mayor de 30 años con sobrepeso, si usted es consumidor de sal y consciente que le gusta pues la sal, ¿no? Está la comida ahí y encima piden un salero para meterle más sal, ya. Entonces, ¿cuáles serían, doctor, los síntomas adicionales? Sabemos que es como una enfermedad silenciosa. Es silenciosa. Pero va a presentar algunos cambios y uno conoce su cuerpo, ¿no? Sí, a veces... ¿Cuáles podrían ser los síntomas de alarma? Los síntomas de alarma podrían ser la sensación de pesadez en la cabeza, por ejemplo. Ya. ¿No? Siento como que estoy con la cabeza que me pesa, me siento tenso, me siento un poco nervioso, un poco acelerado, a veces hay taquicardia. Ya. O dolor de cabeza. ¿La temperatura? No. Ya. Lo que yo creo que el mensaje principal aquí debería ser, para no confundir a los radioescuchas, a los televidentes, es de que lo que acaba usted de decir es una enfermedad silenciosa. La mayor cantidad de pacientes, el 70% de pacientes que tienen hipertensión arterial no sienten nada. Inclusive hay pacientes que son deportistas y no conocen que tienen, son deportistas, son delgados y no conocen que tienen hipertensión arterial. Entonces, yo creo que lo mejor es la visita al especialista para que el especialista le haga un chequeo anual. Si hay antecedentes, eso es bueno también saber, del papá, de la mamá que sufrieron hipertensión o sufrieron algún trastorno de lo que nosotros llamamos accidente cerebrovascular, ¿no? Un derrame cerebral. Eso es por hipertensión arterial. Claro. Si es que hay un antecedente de eso en la familia, se le recomienda muy fuertemente a aquellos pacientes mayores de 30 años que se haga un chequeo anual para descartar la hipertensión arterial. Bueno, importantísimo, doctor Manuel Adriancén, los datos que nos ha brindado el día de hoy. Recomendaciones finales para los pacientes. El chequeo. La recomendación final... Menos sal. Primero, si hay antecedentes en la familia, a pesar de que no haya sintomatología, tiene que haber de todas maneras el chequeo por el especialista. Segundo, es considerar de que la hipertensión arterial es silenciosa, no necesita tener síntomas. De todas maneras, a los 30, 40 años ir al especialista para que le haga un chequeo anual de la presión arterial. Claro. La hipertensión arterial no es que tomar la presión en una sola vez y ver si es que tiene la presión alta o no. No, requiere de un estudio un poco más completo para poner al paciente en el escalón que el paciente realmente está. Claro. No hipertenso, hipertensión arterial elevada, que es el primer estadio, hipertensión arterial grado 1,
y el otro es hipertensión arterial grado 2. Primero, presión elevada, perdón, Claro. que es el grado más leve, que ya se sospecha que el paciente podría... Y después, entonces, de la evaluación, obviamente, la recomendación de la comida sana, ¿sí o no? Exactamente. Doctor sí. Y ahí viene el tratamiento, de acuerdo a cada estadio donde está, hay tratamientos específicos, pero en todos ellos está la vida saludable, el hacer ejercicios, el sobrepeso, ponerse en el estado corporal adecuado, en la masa corporal adecuada, ¿no? Y la comida sana. La comida sana. La comida sana con poca sal, que yo creo que es lo más recomendable. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde lo ubicamos? Estoy primero en Oprese, ¿no? En la avenida Brasil 3219, con el doctor Armando Macé, ¿Listo? en el horario los lunes y miércoles de 2 a 4 de la tarde. Y en los otros días estoy en la avenida Salaberry 2665 a partir de las 4 de la tarde. Listo, doctor. Señores, regresamos después de la pausa en Médicos en Acción. Tenemos una visita especial. Nuestro amigo el doctor Alberto Tejada nos va a hablar acerca de la disfunción eréctil. Así que, caballeros, no se asusten. Quédense en Médicos en Acción. Señores, estamos de regreso aquí en Médicos en Acción y quiero enviar un saludo fuerte a mis amigos del Callao que nos escuchan en nuestra frecuencia radial en los 95.5, Arequipa en los 104.9, Trujillo 103.3, Chiclayo 106.9, Piura 90.7. Ahora ya empieza empiezo a sentir envidia, doctor Alberto Tejada, por el clima. Bueno, aunque A mis amigos del norte, Piura, Chiclayo. Bueno, sí, pero aunque para decirte verdad, salimos súper abrigados y a esta hora del día ya nos estamos quitando las prendas porque no sabemos si nos separará un día todavía ambiguo, pero ya parece que el friecito comenzó a calar en todos los limeños y hay que abrigarse porque también comienzan las enfermedades respiratorias y hay que cuidarse, ¿no? Pues interesante el tema anterior con el doctor Adrián Segui. Escuchaba lo de la hipertensión y me parece un tema transversal a lo que vamos a conversar ahora porque, bueno, hablamos de hipertensión y estamos hablando también de hábitos y de cosas que son heredadas en algunos casos, ¿no? Pero la hipertensión también está vinculada a estos problemas que a los hombres les preocupan y a las señoras también, porque yo creo que cuando hablamos de la disfunción eréctil, Yo creo que les preocupa más a las señoras. le enfocamos. Sí, Sí, porque claro. cuando el hombre comienza a alejarse de la vida íntima, porque tiene vergüenza, porque le da roche, porque no logra mantener una buena erección, es ella la que se siente aludida. O sea, es ella la que piensa, no habrá otra en la relación, o a Claro. lo mejor ya no me quiere, o yo no estoy bonita. Y eso se suma pues que el hombre pues no es comunicativo, o sea, No, prefiere porque él, guardársela, ¿no? La verdad, en mi experiencia, lo primero que él percibe cuando su erección de pronto falla, dice, ops, yo soy el culpable y por ahí, aunque la confianza con nuestra pareja sea permanente y muy de mucho tiempo, igual uno se inhibe. O sea, yo creo que hay una suerte de evitación por no quedar mal, porque nosotros un poco asociamos esta erección a nuestra masculinidad, a nuestra vitalidad, y entonces ahí tenemos un enfoque medio confuso, porque en realidad no debería ser representado así, ¿no? O sea, la erección es parte de una manifestación general de nuestra sexualidad, en la cual no debería haber pues una competencia. Pero bueno, viéndolo con claridad, sí, pues a partir de una determinada edad, estos fallos en la erección son más frecuentes, porque cuando uno es joven también falla, ¿no? Uno muy preocupado cuando va a tener una relación íntima con una excesiva emoción o con alguien que lo atemoriza, hace de que él no pueda tener una erección y es un tipo muy joven que no requiere de ningún tratamiento. O sea, en realidad su problema está en la cabeza. Pero también tenemos que admitir que un hombre hipertenso, como hemos hablado del tema anterior, un hombre con sobrepeso, con obesidad, con malos hábitos, gente que toma medicamentos, desde el medicamento para la presión hasta el medicamento para la próstata o el medicamento para el pelo o el medicamento para la ansiedad, pueden tener una influencia muy importante en el desempeño sexual y a veces tener injustificadamente a un paciente catalogado de disfunción eréctil cuando lo que tenemos que hacer es regular su medicación, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿hay una edad, doctor? O sea, una persona joven, un varón, ¿podría sufrir de este problema? Hace 20 años que salió Viagra, ¿no? Y se hizo un estudio muy importante y hablaba de un sesgo a partir de una edad determinada, arriba de 40 años. Sin embargo, ahora vemos que esto sucede en todas las edades. Yo creo que la sociedad de la información ha traído en el mundo global demasiado comentario
Y eso también está cambiando el comportamiento de los jóvenes. Y estamos trayendo a la consulta gente joven preocupada por su desempeño sexual. Por supuesto, es un tema más vinculado a la edad como algo natural, porque también las hormonas comienzan a disminuir. Los hombres mayores de 50 años, y más precisamente más allá de ello, comienzan a sentir que no tienen tantas ganas de tener relaciones sexuales como lo tenían cuando eran jóvenes. Antes no perdonaban un día y de pronto pueden pasar días y semanas y ellos no vienen con el apetito sexual de antes, que eso más bien tiene una causa más hormonal, que no tiene que ver con la disfunción eréctil. Pero se va juntando un tema y el otro, y el resultado es de que vamos alejando nuestros encuentros y manejando niveles altos de ansiedad y de preocupación, esa ansiedad anticipatoria que termina perjudicando aún más la erección. Pero la buena noticia es de que este problema de la erección no debe ser en estos momentos un problema para ningún hombre, ¿no? Y para ninguna mujer. Claro, lo que pasa es que usted mencionó una alternativa, el Viagra, por ejemplo. Bueno, sí. el Viagra cambió la conversación. Hasta antes del año 98 había muy poco, había mucho mito, se hablaba de la yoimbina. ¿Pero te vuelves dependiente de esta pastilla? O sea, va a haber un momento... Quizás te pueda ayudar en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que estas pastillas que inicialmente fueron pensadas en el momento, por ejemplo, sildenafil es la molécula del Viagra que se toma para cada encuentro, pero ya salió pues una tercera generación que es el tadalafilo, por ejemplo, cuya indicación ya no solamente es la disfunción eréctil, es también la hipertrofia de próstata que tienen todos los hombres a partir de los 50 años. Entonces, también ayuda a mejorar el flujo urinario. Entonces, esos pacientes con próstata crecida, que antes se medicaban con un medicamento, hoy pueden ser medicados con un medicamento que también favorece a la erección. O sea, podríamos tener un doble beneficio, un mejor problema, un mejor flujo sanguíneo sobre el pene, mejorar nuestra erección y mejorar nuestro flujo urinario. Entonces, esto de la dependencia, sí admito que en algún momento, sobre todo en pacientes muy psicógenos, puede colaborarle porque uno dice, bueno, si no tomo la pastilla no funciono bien. Es más, mucha gente lo toma para asegurar un buen rendimiento sexual, pero lo concreto es que hoy día, bajo indicación médica, y eso es importante porque cuando uno toma muchos medicamentos hay que tener precauciones, hay contraindicaciones también cuando uno toma nitritados, pero hay alternativas con medicamentos. Hoy día tenemos las ondas de choque, que son una forma de terapia física que se hace sobre el pene y se permite recuperar la erección, sobre todo aquella en donde la angiogénesis, donde la neocirculación va a favorecer este deterioro producto de los años, del colesterol, del metabolismo, etcétera, que han traído un problema ya físico per se, ¿no? O sea, hay novedades. O sea, las novedades no se quedaron hace 20 años con las pastillas, que ya hay 3 de ellas y muchas copias, y ya no son ni siquiera caras, sino tenemos que evaluar la función hormonal de este hombre, porque cuando el hombre tiene otros problemas, llámese tiroides, por ejemplo, que puede hacerse deficiente la función con los años, o hormonas como la testosterona, también tienen que ser suplementadas, porque si uno no ve todo el eje hormonal, uno se va a quedar solamente con la pastilla por el síntoma, ¿no? O sea, hay que ver a un paciente no solamente por su desempeño, sino verlo como un tema de salud integral. Detrás de él puede haber un paciente diabético, puede haber un paciente hipertenso, puede haber un paciente con problemas de tiroides, puede haber un problema de medicamentos, y lo que queremos es ver el tema de salud y obviamente dar el soporte que se necesita y no descuidar el tema de pareja, porque el mejor estímulo que una persona puede tener es a su pareja también. Claro, ahora, doctor, ¿cuál sería pues la edad, vamos a decirlo, normal para el varón para no tener este tipo de problemas con la disfunción eréctil? O sea, una persona de 80 años, de 70 años... Bueno, hoy en nuestra consulta, Daniel, vemos a gente de todas las edades. Ya. Inclusive hombres mayores que yo le digo, oiga, ya están bastante mayorcitos. Como Melcochito. En las cuales yo mismo me quedo desconcertado. Nuestra interpretación de que esto es parte de nuestra masculinidad nos lleva a avanzadas edades arriba de los 80 y 90. He tenido pacientes muy longevos, preocupados por su desempeño, en los cuales uno dice, bueno, ya están bastante mayores, ya eso es un tema para el olvido. No, él realmente está vinculado a su autoestima de hombre, a su virilidad, y más bien la mujer es mucho más cauta, dice, oye, no vaya a ser que le vaya a pasar algo y todo lo demás. Pero yo no creo que haya un molde. Y tampoco no creo que haya una cosa que se distinga con respecto a la edad, porque tenemos pacientes muy jóvenes también con una serie de trastornos más de carácter emocional, ¿no? Con algunas carencias en autoestima, con algunas debilidades emocionales que también entran en trompo, ¿no? Y ellos no pueden establecer una pareja porque hoy día la pareja sí, desafortunadamente, te dice, ¿no? Hoy andaste a ver
¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionas? ¿No me quieres? Y yo creo que a veces hay propuestas equivocadas que hay que definitivamente aconsejar, equilibrar. Esto no se trata de hacer publicidad. La disfunción eréctil no se debe tratar con una pastilla porque hay seres humanos detrás del problema de la erección y cada uno es una historia distinta. No es colocar un aparato o darle una pastilla. Hay que conversar con el paciente y ver todo su entorno, todo el bosque, no solamente el árbol, que es el problema donde queremos singularizar el tema de la erección, que hoy día es un tema 100% con solución. En casi todos los casos, bueno, en algunos que tienen problemas neurológicos también hay alternativas, pero ahí ya el paciente, por ejemplo, que tiene problemas de cáncer de próstata en los cuales se pueden dañar los nervios, hay inyecciones que se colocan y se puede suplementar. Inclusive cuando fallan las pastillas, cuando fallan las ondas de choque, fallan las inyecciones, todavía tenemos las prótesis como última alternativa para reponer esa erección que el hombre ha perdido y que a veces no le permite tener un desempeño sexual óptimo. O sea, en resumen, esto es un problema con solución que el primer paso más importante es asumirlo, porque a veces uno tiene vergüenza y no lo confiesa. Siempre uno cuando pregunta dice, mi amigo Daniel me ha preguntado, ¿qué le digo yo? O sea, pregunto por terceros, Claro, ¿no? claro. Porque nos da roche, nos da vergüenza. Y ese es el peor camino para poder solucionar un problema que hoy tiene solución, insisto, a través de terapias físicas ya consolidadas y con experiencia de algunos años, o medicamentos que inclusive hay hasta como genéricos, ni siquiera de marca, que uno tiene que operar y que son bastante seguros y efectivos. Lo importante es la pareja, la calidad de vida y esa autoestima que uno debe recuperar y que no debe ser un problema de estos tiempos. Doctor Alberto Tejada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero no creo que le voy a dejar ir tan fácil, ¿ah? Así que le voy a pedir, por favor, que se quede un momento más para que me acompañe. A la orden, mi seguir querido, con nuestros Daniel, temas de Médicos en Acción. A nuestros amigos Vamos a hablar con todo acerca, gusto. por ejemplo, del trastorno de ansiedad. Es un tema muy importante. Bueno, que hoy a pues nos propósito de ese está- tema, claro, bueno, se va vinculando, porque Se va vinculando. yo te quería hablar de una estadística que he encontrado hace un momento en una escuela a propósito de la anemia. Estamos investigando anemia, nos encontramos con una tasa de sobrepeso realmente espantosa en un colegio público de San Borja. Entonces, digo, oiga, ¿por dónde va la enfermedad? Está yendo por alimentación, el sobrepeso, ese tipo que se hace hipertenso, viene con disfunción eréctil, tiene ansiedad, o sea, vamos vinculando hechos y vamos a poder tener una conclusión si conversamos de este tema. Claro. Y después de este bloque viene nuestro amigo, el doctor Francisco Astocóndor. Él es cirujano plástico. O la para el nariz. tema del tabique, claro que Bueno, sí. él es un Tremendo hombre profesional. de primera, ¿no? O sea, Claro es un que sí. tipo muy reconocido, cirujano plástico, otorrino y sobre todo da soluciones muy efectivas para todos los que nos escuchan aquí en Exitosa, ¿no? Y para mis amigos de Exitosa y Médicos en Acción, tenemos una promoción muy buena para ustedes, así que los que viven en San Juan del Lurigancho y en San Juan de Miraflores, atentos porque voy a anunciarles después de la pausa la promoción gracias a Exitosa y Médicos en Acción. Ya volvemos. Muy bien, estamos aquí de regreso en Médicos en Acción, acompañados de nuestro amigo el doctor Alberto Tejada, que quería escaparse, pero dije, no, doctor, tiene que quedarse un ratito. Me cambié de asiento. En Exitosa se Está cambió bien. de asiento para entrevistar juntos al doctor Francisco Astocóndor. Él es cirujano plástico y vamos a hablar acerca del tabique desviado. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado colega y estimado amigo. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de un tema muy interesante que se llama tabique desviado. La nariz es un centro de nuestra cara que nos embellece la mirada, nos embellece la expresión y damos un aspecto hacia nuestros amigos, a los que conoce, de algo hermoso o no hermoso. Por lo tanto, la nariz tiene una anatomía que se llama tabique nasal, que es la parte interna, que divide a la nariz en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Y la parte externa es todo el dorso de la nariz, o que se llama la parte superior. Normalmente el tabique nasal, que llamamos desviación, esa desviación puede ser de primer grado, segundo grado, de tercer grado. Normalmente estas desviaciones se deben a algunos factores desde el momento de nacer a pasar a través del túnel del parto. Puede desviarse por una dislocación y crecer en forma alterada. Y generalmente se debe cuando hay unas desviaciones
general y eso hace que nuestra nariz no funcione bien, alterando la respiración, alterando las funciones de ventilación, hizo todo de humedecer el pulmón. O sea, lo que quiere decir, doctor Astocóndor, que la mayor preocupación que a veces la gente tiene es solamente por la parte estética, pero detrás de ello, con el tabique nasal, ¿no hay una interferencia clara con respecto a la ventilación, por ejemplo? Claro, la ventilación es muy importante. Cuando el cirujano plástico o el otorrino, en este caso yo soy otorrino y todo el equipo que formamos somos otorrinos y rinólogos, hacemos un examen integral, como en todas las especialidades, un examen interno para ver, que se llama una rinoscopía anterior, cómo está ese tabique, está desviado o no está desviado, tiene una grandeza del cornete que es unas pelotitas que humedece el aire, entonces hace que nuestra respiración, nuestros pulmones no funcione bien, porque al penetrar el aire al pulmón hace una presión. Si hay una desviación de tabique, sobre todo total, hace que un pulmón se desarrolle bien, un tórax bien y el otro no. Ah, sí, Claro, llega a esa selección de... Claro. de un lado y Inclusive otro. la cara, hay una cara que es hipotrófico, ya de más caída y otro más grandecito, de acuerdo al grado de desviación. Nosotros, en nuestra experiencia y en lo que escribe la literatura, un 80% de pacientes que se someten a una rinoplastía presentan desviaciones, uno más que otro. Por eso el examen debe ser exhaustivo, revisarle bien, hacerle una inspiración y otra expiración, o sea, tomar el aire y botar el aire. Porque mucha gente confunde desviación de tabique cuando el dorso nasal está torcido. Por eso, yo un poco escuchándolo, yo creo que nuestros amigos oyentes y todos quizá asocian el tema de este cartílago básicamente por la estética, ¿no? Pero no vemos este otro lado tan importante que es el funcional, que mucha gente duerme mal, estornuda, tiene rinitis y tiene una serie de sintomatología producto de ese tabique desviado. Así es, colega. Si la desviación de tabique, muchas personas a la consulta van porque no pueden respirar o que roncan. Claro. Pero esa ronquera es porque tiene una desviación por lo menos el 50% del tabique. La desviación del tabique puede ser anterior, medio, total. O a veces no solamente el tabique, hay una parte de nuestra nariz que se llama el vómer porque puede estar torcido también o está desviado y hace que la penetración del aire no fluya en la misma presión hacia los pulmones. Pero una pregunta, cuando uno habla de desviación del tabique, uno se puede, bueno, yo imagino que en el que es grosera la desviación, uno la puede mirar en el espejo. ¿En todos los casos se ve la desviación del tabique o hay una que no se percibe y que necesita un examen especializado? Mira, en primer lugar, yo soy otorrino o como cirujano plástico, tiene que ver un examen que se llama rinoscopía anterior con un espéculo y tiene que examinar sí o sí para ver si hay desviación de tabique. Entonces, la desviación de tabique se hace si uno no llega, se hace por lo que se llama una radiografía, una tomografía. Pero el examen es indispensable porque puede ir asociado la desviación de tabique y la desviación de la nariz, o sea, del dorso de la nariz. Por eso, usted me quiere decir que no necesariamente una persona se da cuenta que tiene el tabique desviado. No se da cuenta. O sea, claro, o sea, uno va al doctor y ahí casualmente mediante unos exámenes uno sabe que tiene el tabique desviado. Como le digo, salvo que sea algo muy grosero, porque la gran mayoría, yo entiendo, va por estas cirugías, más porque tiene una nariz con algún defecto, como un lorito o de otras características, pero va por lo estético, pero olvidamos la parte funcional que me parece muy importante. Claro. La parte funcional depende de dos factores en la nariz. Uno, de la desviación de tabique y otro de la válvula nasal. La válvula nasal es una válvula que hace que nuestra nariz, al entrar y salir, haga una presión determinada. Por lo tanto, eso es lo que debe examinar el médico al paciente y hacerle funcionar. De ahí que cuando hace una cirugía que se llama septorrinoplastía, hay que primero, en la primera intención, hacer la cirugía del septum y de acuerdo a cómo tiene desviado el septum puede ser un túnel, 2 túneles, sacar cierta cantidad de cartílago o reposicionarle cartílago. O a su vez ponerle un expansor a la nariz porque puede ir asociado con una gran desviación del dorso también que está hacia un lado o hacia otro lado.
Entonces, Claro. eso es, sí. Pero, a ver, muchos deportistas, ¿no? Muchos deportistas tienen problemas para respirar. O sea, eso podría ser un indicativo de que tienen el tabique desviado, ¿no? Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando juega su pichanguita, donde te exige más el tema de la respiración, ¿no? Uno puede darse cuenta que está teniendo un problema, Claro. ¿no? Ahora, uno podría hacerse una autoevaluación, quizás de repente tapándose los orificios de la nariz, ¿no? Y viendo más o menos la cantidad de aire que ingresa. Claro, mira, la nariz tiene una función de entrar y salir el aire. Entonces, por lo tanto, uno de los factores que no es la desviación de tabique. Otro de los factores es que hay una bolita que tenemos en la nariz, los cornetes que pueden estar muy grandes. Ujú. Otro ¿También de se los- operan los cornetes? Claro. Ya. Y otro de los factores que puede ser que tenga una alergia nasal, o sea, influye. Y otro que puede ser muy ansioso, o sea, la ansiedad hace que el paciente no pueda respirar o no pueda simplemente pasar el agua al aire. O en cualquier momento, si yo me ahogo, entonces hace una sensación de ahogo por su problema de ansiedad. Y después de evaluado y siendo el paciente candidato, ¿no? Viene la etapa de la cirugía. ¿Qué tan doloroso, qué tan difícil es realizarse esta cirugía hoy en día, doctor Astocón? Mira, el especialista tiene que saber que nosotros tenemos 200 deformaciones nasales, en un promedio. Todas las narices no son iguales, todas las pieles no son iguales, todas las puntas no son iguales, todos los dorsos no son iguales, toda la parte lateral de la nariz no es igual. Por lo tanto, tiene que dominar y saber las unidades estéticas de la nariz. Si no sabe esas unidades estéticas, no sabe trabajar, bueno, tiene que hacerle bien. Ahora, en cuanto al dolor, el dolor prácticamente de 1 al 10 el paciente debe sentir el 2%, porque se hace local asistida. ¿Qué significa? La anestesia un poco le relaja, Ujú. y en ese momento de relajación se pone la anestesia local y ya pues ahí se trabaja como cuando el dentista va, le pone un poco de la anestesia y puede sacarle hasta el diente, ¿no? Y no siente, el dolor es poco dolor, le vuelvo a repetir, el 2%. ¿Ya? Ujú. De dolor. ¿Y el tiempo de recuperación, doctor? Bueno, la recuperación depende de cada persona, es individual. Pero en un término medio, nosotros cuando operamos con nuestro equipo, que está formado por 3 cirujanos plásticos en el extranjero, que son el doctor Francisco, el doctor Azar y Juan, nosotros hacemos que la evaluación más o menos en promedio, 3 días están tapaditos la nariz, porque lógicamente toda la cirugía es por dentro. Se deja si no hubiera hemorragia. Al tercer día se quita y el yeso se quita en un promedio de 8 a 10 días, es el tiempo límite que el hueso se osifica, porque hay que enderezar también el huesito, ¿no? Entonces ese es un periodo, pongámonos un periodo máximo para que ya pueda ir a su trabajo 15 días o 12 días. Ya no es la cirugía como antes traumática, ya ha variado mucho la tecnología, el procedimiento, y nuestra experiencia que yo tengo, bueno, bastante, bueno, raro, salvo que el paciente sea muy ansioso, y la ansiedad, como el doctor sabe, como todos los medios sabemos, hace que haya una vasodilatación, ¿no? Pero si el paciente es tranquilo, ni se hincha a veces, dice, doctor, usted no me ha operado. Ujú. Eso es individual de cada persona. Yo entiendo, doctor Tejada y doctor Astocóndor, que hoy en día, si bien es cierto, muchas personas se preocupan por el tema de la estética, ¿no? Y una cirugía, pues hablar de una cirugía es hablar de algo serio, es realizarse una modificación en el rostro más aún, ¿no? Pero veo, por ejemplo, con mucho profesionalismo esta evaluación complementaria, ¿no? No solamente ver la parte estética, sino la parte funcional. A mí ambas me parecen muy importantes. Yo creo que efectivamente mucha gente, en mi experiencia yo veo que bueno, van a buscar a profesionales como el doctor Astocóndor, que es un cirujano de primera, un otorrino y a su vez cirujano plástico, conocedor del área, por el lado estético. Pero insisto yo de que hay muchísimas personas que tienen problemas funcionales y desconocen que esto es motivado por un tabique desviado y que por eso le hacía la pregunta. O sea, yo si me miro al espejo, ¿voy a distinguirme que tengo un tabique desviado necesariamente? La pregunta es, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Porque hay gente que, bueno, yo siento que hay factores de riesgo, por ejemplo, un boxeador, actividades que tienen colisiones Claro. traumáticas. Bueno, en ellos
con mayor razón. Pero hay gente que duerme mal, ronca, tiene alergias. Y no puede dormir, tiene secreciones raras. Entonces, claro, Sí. lo catalogamos muy fácil nosotros los médicos que somos de otra especialidad, rinitis alérgica, le damos antihistamínicos, le damos todos los vasoconstrictores del caso, con sus implicancias porque pueden tener sobre la próstata. Pero igual, pero más aún, el tema es de que debe ir a un especialista para una evaluación. Yo creo que el tema de evaluación es tan importante como la cirugía propuesta posteriormente, que como lo dice, ya no es esa cirugía traumática de muchos días. Sí es verdad que si bien tiene un componente ambulatorio, hay unos días que uno tiene que tener como un parchecito y todo, porque son gajes del oficio, va a tener que alinear un hueso que no se hace pues de la noche a la mañana. Así que hay que darse una semana, pero una semana que yo creo que vale la pena porque la gente queda bien. Es una de las cirugías que también da satisfacciones estética y funcionalmente, ¿no? Claro. Sí, Doctora diga. Stocondor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, me pueden ubicar en la avenida Boulevard 610, San Borja Norte. Teléfono 22 44 507. 22 44 507. Estoy para servirle y darle todas las explicaciones a nuestros pacientes y valorarle bien y hacerle que la cirugía esté de acuerdo a su rostro, a sus rasgos faciales y a sus características de la piel. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos de San Juan del Lurigancho y amigos de San Juan de Miraflores, Cono Norte, Cono Sur, este es el regalo de Médicos en Acción para todos ustedes. Aquellas personas que hoy vayan a medirse la vista o durante la semana, ¿no?, de parte de Médicos en Acción, tienen su montura totalmente gratis y también vayan a reclamar sus monturas de sol, que tenemos todavía un grupo de monturas de sol que también son gratis para todos ustedes. Pensando en el tema preventivo, en el cuidado de la visión, es que hacemos esta campaña. No tienes que pagar por las monturas, pagas una tarifa social por el tema de las lunas, pero todas las monturas, tanto de sol como las monturas de medida, son totalmente gratis. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el 758-4110, 758-4110. Vas de parte de Médicos en Acción o de Exitosa. Vamos a regresar después de la pausa. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en Médicos en Acción y conversaba con el doctor Alberto Tejada sobre la importancia pues, de los exámenes auxiliares, ¿no? O sea, el talento de los médicos peruanos y de la ciencia ha sido muy importante, pero es muy importante hoy en día pues, contar con estos equipos que finalmente van a dar un mejor diagnóstico al paciente. La revolución de este siglo no solamente ha sido las tecnologías de la información y comunicación, sino la tecnología ha estado al servicio de la ciencia en todas las áreas. En medicina, en el pasado, los semiólogos, los que hacían diagnóstico a través de síntomas y signos, ¿no? Ahí recuerdo al famoso doctor Zelaya, ya en 2 de mayo, no acudían a los exámenes auxiliares. Hoy día, el aporte de ellos ya no es un demérito, es una necesidad, ¿no? O sea, yo creo que no solamente la analítica de laboratorio que hoy día es computarizada, sino también otros estudios donde la radiología evolucionó a muchas alternativas y una de ellas casualmente es la ecografía, ¿no? Que cuando salió hace algunos años era ciencia ficción, me acuerdo, y hoy día llega a niveles incalculables de precisión, de detalle, y no hay lugar del cuerpo donde no pueda colocar aportes, ¿no? Porque yo leí un mito, doctor, que, antes, o sea, para estos exámenes de radiologías, las ecografías, ¿no?, la gente tenía miedo porque creían que les iba a dar cáncer. Lo que pasa es que estaba vinculado a la radiología de los rayos X en sí, ¿no? Que tenían algún tipo de daños en su acumulación. Pero con el ultrasonido que luego salió, que en principio tuvo aplicaciones más en ginecología, en mi especialidad en urología, por ejemplo, es de una enorme utilidad para ver varios órganos sistemas, sobre todo donde uno no puede palpar los órganos, porque donde tú tienes a los órganos distantes, por ejemplo, en urología los riñones están adentro, la vejiga está adentro, la próstata misma tiene poco acceso, ¿no? Entonces, en ginecología, el útero y todos los órganos que hay alrededor del mismo tuvieron gran aplicación. Pero insisto, hoy día es partes blandas, es una serie de áreas de nuestro cuerpo que tienen una utilidad fantástica, poco invasiva, no dolorosa y muy práctica, ¿no? Yo no quiero imaginar cómo habrá sido en esos tiempos donde no habían estos equipos, ¿no? A la de Dios.
lo abrimos a la de Dios y vemos qué hay adentro. Yo creo que había un mayor apego a los signos, a los síntomas, que ahora también son vigentes, porque no podemos tampoco mecanizarnos de tal forma. El No, diagnóstico no lo hace el examen auxiliar, claro, pero claro. es un complemento que le da soporte a un diagnóstico y a una asertividad, que es lo que realmente se pretende hoy, ¿no? El día de hoy nos visita, doctor Tejada, la doctora Jenny Cárdenas. Ella es radióloga de DAFI Salud. Y vamos a hablar justo pues de la importancia de la ecografía, ¿no? El procedimiento de diagnóstico y prevención. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, gracias por la invitación. De acuerdo, doctora, a lo que usted ha estado explicando, la ecografía ha evolucionado mucho durante todos estos años. La ecografía es un método de diagnóstico donde es un método que es inocuo, no emite radiación, es un examen en tiempo real, ¿no? Y es un examen accesible también. En DAFI Salud, por ejemplo, tenemos equipos de última generación, ¿no? Con profesionales muy capacitados para hacer estos estudios y a precios muy accesibles. La ecografía es un examen que se puede realizar como preventivo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una ecografía abdominal, donde podemos descartar todas las patologías hepáticas, por ejemplo, hígado graso, ¿no? Por ejemplo, del 90% de las ecografías que yo hago diarias, un 90% de los pacientes de la capital tenemos el hígado graso. Y eso no es un tema, eso no es poca cosa. Hoy mismo he visto un paciente diabético con hígado graso y ya cirrosis hepática de por medio, porque cuando hablamos del hígado graso parece que estamos hablando simplemente de que está gordito el hígado, ¿no? Estamos hablando de una fibrosis en curso y una enfermedad irreversible. La cirrosis, que era una historia asociada al alcoholismo hace muchos años, y luego la hepatitis B y C, hoy el primer problema que tiene es el metabolismo y es la alimentación. Y ahí entra este diagnóstico que a veces lo hacen realmente con prevención, porque saber que hay un hígado graso no hay que echarlo así nomás al bote. Por supuesto, en estos últimos tiempos la cirrosis hepática ya no está ligado tanto al problema de alcoholismo, sino al problema de dislipidemia. Así es, de alimentación también, ¿no? Por supuesto. Pero yo estoy acá revisando los temas, ¿no? Y los invitados también, y la relación que hay con la alimentación. Es transversal. No, sin duda. Porque la alimentación hoy día, en estas Nos épocas, estamos autoeliminando. lo que pasa es que nos hoy estamos haciendo daño hoy la otra pareja vez. trabaja, ¿no? O sea, ya no tenemos ese esquema de la comida en casa, se hace cada vez menos. Comemos lo que se puede, mucha fécula, mucho carbohidrato, y hay muy poco tiempo para dedicarle a la composición alimentaria. El resultado es que ansiedad más una comida por ansiedad y a su vez mucha cantidad y mucha fécula trae sobrepeso, y ese sobrepeso, es que el sobrepeso no duele, es muchos años el que está contigo, Claro. y se hace diabetes, Va se hace dañando hígado cada vez graso, más. y se hace enfermedad, a veces irreversible. Porque Yo tengo hígado graso, por ejemplo. Eso hay que preocuparse. Estaba en grado 1, ahora estoy en grado 2, hay y que yo sé que no preocuparse. baja, ¿no? Hay que No baja. Por supuesto que sí baja. Sí baja. Por supuesto Ya. que baja con una buena alimentación, Ujú. ¿no? Bueno, estoy tratando de Controlar comer cuál mejor. es la causa del hígado graso, ¿no? Las tres Sí. principales causas de hígado graso, tenemos el aumento de colesterol, triglicéridos, Ahí estoy bien. consumo crónico de medicinas y el Ahí alcoholismo también. Estamos dentro de las tres causas. No, ese más descartado. Yo no, nada de alcohol. Por supuesto. Bueno, entonces yo quiero enterarme un poquito más, doctora, acerca a ver, con la ecografía, ¿qué órganos podríamos ver? Podemos ver, aparte de chequear el hígado, podemos descartar cálculos a la vesícula, tumores a nivel vesicular, Ujú. renal, pancreático. O sea, los riñones también. Riñones también, Ya. descartamos cálculos, tumoraciones, si hay El inflamación. páncreas que está tan metido y que no se ve, también le pueden hacer con El páncreas es un órgano que por ecografía, por ejemplo, si nosotros queremos descartar pancreatitis, ecografía no es un método adecuado. Ya, porque podemos tener un paciente con lipasa, amilasa alta y la ecografía, el páncreas en la ecografía sale normal, por ejemplo, ¿no? En ese caso, si uno tiene un paciente con síntomas de pancreatitis, ¿no? Primero los análisis de laboratorio y en todo caso pedir una tomografía, en ese caso para pancreatitis, ¿no? La ecografía en páncreas sí nos detecta tumoraciones grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de un chequeo sí podemos
sí podemos pedir también evaluar páncreas por ecografía, pero en el caso de pancreatitis no. ¿Y la especialidad del doctor Tejada, que es urólogo? Por supuesto, nosotros vemos riñones, podemos ver próstata, podemos ver la vejiga, si hay tumoraciones, cómo está esa vejiga, si hay retención o no, ¿no? A mí me parece que es fantástico para ver el tamaño de la próstata, consistencia, residuo urinario, hidronefrosis. En donde a veces tengo algunas dudas, y ahí aprovecho de su presencia, es con el reporte excesivo de cálculos urinarios, porque vemos que se reportan más en ecografías microlitiasis y microcálculos que no los vemos en la práctica y que son reportados por ecografía. Es muy común ese diagnóstico que a veces el paciente lo interpreta mal. ¿Depende de algún expertise en un diagnóstico correcto Lo que pasa de esos es cálculos? que las microlitiasis en realidad no es un diagnóstico ecográfico. Ya las litiasis a partir de 2 milímetros, ¿no? Ya son litiasis, no hay microlitiasis. Pero ¿no? estadísticamente se reporta mucho cálculo en las ecografías, no sé por qué, si es parte de la docencia, que en la realidad. Sí, lo que pasa es que por imágenes a veces puede haber una confusión de los vasos que se ven más hiperecogénicos o blancos, y en Ya. ese caso, pues sí. Se hace un diagnóstico que no se es el hace un correcto. diagnóstico. Porque eso es la única... Bueno, yo en próstata creo, soy confeso admirador del tema. Cuando hay un cálculo, por ejemplo, en curso, esos cólicos nefríticos, la hidronefrosis o el diagnóstico ahí a veces es determinante versus otro tipo de problemas que son emergencias quirúrgicas, ¿no? Que también es muy importante. Dilataciones. Yo creo que cuando hay duda, la ecografía es determinante. Como le digo, como primer diagnóstico, una ecografía, en donde si hay un cólico renal y tenemos un cálculo en curso, podemos detectar nosotros hasta el cálculo, hasta el tercio proximal del uréter. Así Hasta es. podemos verlo y decirle a qué está, tamaño y todo. Y la hidronefrosis es un signo directo que nos dice, está bajando. Ahí sin duda. Claro, Y los hay un efectos Doppler, los efectos vasculares también pueden hacerse con ecografía. Hoy los equipos Por gozan supuesto, de esa variable, ¿no? El Doppler es un avance de la ecografía donde nos va a evaluar el flujo, ¿no? En su especialidad, por ejemplo, nosotros podemos ver el flujo, podemos ver... Los varicoceles, por en ejemplo. el caso de varicoceles, en el caso de los riñones, detectar una nefropatía, Así es. ¿no? A tiempo. Incluso el flujo se va a alterar primero que la morfología, ¿no? Entonces, Cuando hay tumores también, ¿no? si un tumor es más vascularizado, ¿no? Podemos ya irnos hacia que ese tumor puede ser maligno, ¿no? Entonces, mientras más vascularización tenga o la disposición de esa vascularización, que nosotros podemos decir sospechoso de o sugestivo de un tumor maligno o no. Y en partes blandas también ahora veo que le están poniendo mucho énfasis, ¿no? En partes Diagnósticos blandas, sí. en todo lo que es varices, en todo lo que son lesiones deportivas, inflamatorias. Claro. O sea, se está ampliando muchísimo la gama de lo que es la utilidad de la ecografía Sí. y el ecodoppler. A ¿no? nivel de partes blandas podemos evaluar tendones, músculos, ¿no? Si hay una tendinitis, tendinosis, desgarros. La ventaja también es el costo, la accesibilidad y que no molesta nada. Eso es una Sí. maravilla. Sí, y es un examen en tiempo real, ¿no? Y también es importante el médico que solicita la ecografía decirnos, ¿no? en la orden cuál es su presunción diagnóstica para poder nosotros llegar a un diagnóstico. Nosotros somos apoyo al diagnóstico. El diagnóstico definitivo lo da el médico tratante, o no solamente la ecografía, sino los síntomas y otros análisis que puedan solicitarse, ¿no? Doctora Jenny Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Médicos en Acción. ¿Dónde es la campaña? Me estaba comentando que era una campaña para mis amigos de Exitosa. Nosotros estamos en Dafisalud, con nuestra nueva sede, en la sede de Surquillo. ¿De Surquillo? ¿En qué Que parte? estamos entre Tomás Marzano con la avenida Angamos, Ya. frente al Open Plaza, Ah, mire. en donde estamos con una campaña para un chequeo preventivo ecográfico, donde vamos a ver hígado, vesícula, páncreas, vasos, riñones. En mujeres vamos a evaluar también útero, ovarios, y en hombres, en vez de útero, ovarios, vamos a ver próstata, vejiga, ¿no? Tenemos una campaña a 60 soles en la sede de Surquillo. Que incluye Visítenos. la ecografía Una abdominal abdominal completa. con todos los órganos que he mencionado, Todo, descarte todo. de todas esas Ah, mire. patologías, Ah, qué todo bueno. este mes de mayo, así que los esperamos. Ah, perfecto. Entonces aprovechen esta promoción. Gracias a Dafisalud y gracias a Exitosa, 60 soles. Está en Angamos Sede de con Surquillo, Angamos con Tomás Marzano. Angamos con frente al Tomás Open Plaza. Marzano. Ok, Sí. listo, ya está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, regresamos después de la pausa en Médicos en Acción. Y yo le comenté, doctor Alberto Tejada, que teníamos el día de hoy a la doctora, pues,
Yamile del Valle, ¿no? Ella es psiquiatra y vamos a hablar pues acerca del trastorno de ansiedad. Muy importante. Y es tan transversal como la alimentación que conversamos hace un rato. Muy bien, señores, vamos a regresar después de la pausa en Médicos en Acción.